Listo chicos, buenas noches. Mi nombre es Alfonso Lara, monitor del curso de estructura de datos. La idea del encuentro de hoy está dividido en dos partes. Principalmente la primera media hora, quizás un poquito más, va a estar destinada a darle una idea general a los alumnos, a las alumnas. Este encuentro va a quedar grabado, así que bueno, se va a compartir también. Pero entonces la primera parte es para darles una idea general de cómo mirar, cómo leer, cómo entender el ejercicio. Estamos ante un ejercicio que es extenso en cuanto a enunciado, por lo menos, ¿cierto? Hemos visto que la guía de actividades es una guía un tanto larga. Entonces, ¿cómo entender? ¿Cómo no perderse entre tantos enunciados, entre tantos detalles? ¿Cómo arrancar el ejercicio? Y esa es la idea del encuentro de hoy. Darle una idea general de cómo arrancar, de cómo entender el enunciado y cómo por dónde me puedo ir metiendo. ¿Listo? Entonces, para ello voy a compartir pantalla y les voy a mostrar. Vamos a conversar de algo. Estamos entre alumnos, yo soy alumno también de la universidad. Bien, entonces es lo siguiente. Primero hay que tener en cuenta que en este ejercicio, en esta fase 3, lo que nos invita el ejercicio es a conocer un concepto llamado colecciones. ¿Listo? Las colecciones pueden verse como un conjunto de cubículos donde vamos a guardar objetos, ¿sí? Entonces, por eso, por ejemplo, ustedes ven que aquí esta es una colección, un conjunto de cubículos donde vamos a guardar elementos u objetos de cierta clase. Por ejemplo, vamos a guardar personas, ¿sí? Vamos a guardar, por ejemplo, clientes de un banco, ¿cierto? Todo esto va a ser para guardar clientes de banco, ¿cierto? Eso es una colección entonces de clientes del banco. ¿Okay? Si vamos a guardar, por ejemplo, personas, jóvenes, entonces aquí va un joven, aquí va otro joven, aquí va otro, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces se dice que esto es una colección de jóvenes, ¿listo? Entonces fíjense que para las colecciones necesitamos dos digamos, elementos principales. Uno de esos elementos, el elemento, es un elemento base, ¿sí? Es lo que vamos a coleccionar. Ese elemento base podemos cambiarlo o podemos decir que en realidad consiste en una clase base. Es decir, ejemplo, la clase, por ejemplo, persona. ¿Ok? Tenemos una clase persona, es la que vamos a coleccionar. Entonces aquí va a haber persona, etcétera. Cada persona tiene nombre, identificación, etcétera, ¿cierto? Vamos a coleccionar ese tipo de elementos. A eso se le llama colección. Entonces, para una colección necesitamos una clase base. Esto es un ejemplo, persona. ¿Listo? Y pues, además de eso, la clase que colecciona. ¿Listo? Entonces fíjense que estamos hablando de dos clases. Una clase que se va a coleccionar y otra que colecciona la otra. ¿Qué quieres decir, Alfonso, con eso? Ok, podemos seguir dibujando aquí. Por ejemplo, aquí estará la clase persona, ¿cierto? Persona. Ok. Persona. Muy bien. Y acá está la clase que colecciona a la otra, que colecciona a la clase persona. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo vamos a llamar colección. No tiene por qué llamarse así la clase, pero estamos en un ejemplo. Y esta clase colección va a recibir elementos de la clase persona y aquí va a tener dentro de ella una variable que va a permitir construir esto.
Es decir, es como si dibujáramos una colección de estas dentro de esto, ¿sí? Vamos a almacenar. Esta clase va a tener un elemento o una variable que va a permitir tener ese dibujo acá adentro. Imagínense los cuadritos allá adentro, ¿cierto? Entonces, eso va a hacer que tengamos una colección dentro de esta clase, una colección de personas, ¿cierto? Entonces vamos a poder administrar P1, P2, P3, donde P1, P2 y P3, etcétera, son personas. ¿Listo? Eso es como si tuviéramos acá esto. Acá vamos a tener, por ejemplo, P1, ¿cierto? P2, P3, etcétera, ¿vale? Es decir, dentro de esta clase vamos a tener una variable que nos permita hacer esto, dibujar una colección. ¿Qué tipo de colecciones son las que vamos a hacer entonces? Ok, esa es una buena pregunta. Porque colecciones, ¿cuántas hay? Hay varias. En este ejercicio vamos a trabajar con 3 específicamente: pilas, colas y listas. Ok, esas son las tres colecciones que vamos a hacer. Ok, entonces, como estamos diciendo que cada colección necesita una clase base y la clase que colecciona, entonces vamos a tener que para las pilas vamos a tener una clase aquí base y una clase donde está la pila. ¿Ok? Para la cola vamos a tener una clase base y vamos a tener una clase donde esté la cola. Para las listas igual. ¿Ahí cuántas clases llevamos? Llevamos 6, porque para cada colección necesitamos 2 clases. Esas clases son las que tenemos que identificar de entrada en el enunciado del ejercicio. ¿Listo? ¿Se entiende hasta ahí, hasta el momento? ¿Hay alguna duda hasta el momento aquí? Ok, listo. Entonces, eso es lo que tenemos que de entrada tener muy claro. ¿Listo? Entonces vamos a abrir otro tablerito acá de estos que yo hago. ¿Listo? Y vamos a seguir dibujando acá. ¿Vale? Bien. Entonces, tenemos que para la primera colección, que es una pila, ¿cierto? Tenemos un par de clases. La pila implica un par de clases. Esta clase, la base, y esta otra clase donde va a estar la pila. ¿Ok? La pila. Acá adentro va a estar la pila. Esa clase va a tenerlo como una variable que me va a permitir armar esa pila. ¿Ok? Entonces vayámonos un momento al enunciado del ejercicio y vamos a ir descubriendo cuál es la clase base y cuál es la clase que colecciona la otra, a la base. ¿Listo? Muy bien, entonces si vamos acá, estamos tratando de entender cómo abordar este ejercicio, ¿cierto? Un enunciado súper largo. Entonces lo primero que me mencionan aquí es el stack. El stack es una pila, ¿cierto? ¿Y qué es eso de pila? ¿Qué es eso de stack? Eso es una estructura que me permite coleccionar de una manera muy particular, ¿cierto? Una pila, en una pila los objetos se van poniendo uno encima del otro. ¿Ok? Por ejemplo, las solicitudes que hace el sistema operativo a una impresora se almacenan más o menos así, ¿sí? Una pila. ¿Ok? Cuando tú insertas un elemento en una pila, lo insertas arriba. ¿Ok? Cuando eliminas un elemento de esa pila, quitas el último que agregaste. ¿Ok? Cuando agregas encima y cuando quitas abajo. ¿Listo? Esa es una pila. Es simplemente una forma de coleccionar. Una forma de coleccionar. Se utiliza para muchos procesos en computación. Ahora no lo vamos a discutir. Vamos a entender simplemente cómo crear una pila. ¿Listo? Entonces,
tenemos que identificar cuál es la clase base de esa pila, la clase que nos va a permitir, la clase que vamos a coleccionar dentro de una pila, ¿cierto? Porque la pila puede coleccionar números, aquí va un número, arriba va otro, ¿cierto? Puede coleccionar personas, una persona, arriba va otra, ¿listo? Entonces vayámonos al enunciado. Entonces dice: Bancos Aliados de Colombia desea implementar una aplicación que se comporte como una estructura de datos pila, es decir, que el último registro ingresado sea el primero en salir. Eso es lo que acabamos de decir. Que cuente con un menú de opciones, registrar, eliminar datos y reportes, y reporte del total, para lo cual el usuario se registra. Estamos en búsqueda de la clase base, para lo cual el usuario del sistema requiere que el usuario del sistema registre a través del formulario de la pila los datos de cada usuario. Ok, aquí ya hay una pista, hay usuarios, cada usuario, es decir, que vamos a coleccionar al parecer usuarios, y se almacene en una clase pila CDT. Ok, aquí dan el nombre específico, ¿vale? Se almacena en una clase llamada pila CDT. Lo que me están diciendo aquí es que aquí vamos a tener una clase base llamada pila CDT. Pila CDT, ¿ok? Y esa pila CDT, en realidad, eso es un nombre, porque en realidad lo que vamos a almacenar es clientes, ¿no? Es como si en vez de llamarle clase usuario, le estoy poniendo pila CDT, ¿ok? Pero entonces, ¿qué es lo que tiene cada usuario, cada pila CDT? Un número de CDT, el número de identificación del cliente, el mes apertura del CDT, etcétera. Tiene varios elementos, ¿vale? Entonces, lo primero que yo veo aquí es que ya yo encontré entonces la clase que voy a coleccionar. Se llama pila CDT porque el enunciado me lo está diciendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a tener? ¿Cuáles son sus atributos? Me lo están diciendo acá, ¿cierto? Número CDT, debí dibujar, es un poco más grande. Identificación, ¿cierto? Va a tener número de identificación, el mes de apertura, puede ser así, etcétera. Nombre, dirección, etcétera, ¿vale? Esos son los elementos que pueden estar aquí, los atributos de esta pila. Eso es un solo cliente, en realidad no es una pila. Esto no es una pila, ese nombre puede crear confusión. En realidad esto es un cliente, un usuario, véanlo de esa manera. Más allá del nombre que es pila CDT, en realidad estamos hablando de un usuario. ¿Dónde está realmente la pila? Está en esta otra clase, ¿ok? Está en esta otra clase. ¿Listo? Esta otra clase, pues como no la mencionan, vamos a ver si mencionan. Simplemente vamos a tener aquí, parece que mencionan la pila y lo que va a apilarse en esa pila, que es pila CDT, ¿ok? La fórmula para calcular, aquí vienen fórmulas y detalles del ejercicio como tal, de lo que debe hacer. Como no mencionan nada y como estamos trabajando de la forma en que estamos trabajando, yo intuyo que esto entonces va a ser un formulario, ¿ok? Un formulario para la pila. Es una clase donde va a tener una interfaz gráfica donde vamos a poner a almacenar cada una de estos elementos de tipo pila CDT, que en realidad son usuarios, ¿ok? Entonces lo que va a tener este form pila, como hemos venido diciendo, es una colección de usuarios. En este caso se llama pila CDT, pero no es una pila eso es un usuario. La pila está acá. Entonces acá dentro de form pila es donde voy a declarar una pila, donde voy a declarar un elemento de tipo pila, ok. Vale, entonces ¿cómo se declara una pila en C#, ¿cierto? En C#, que es el lenguaje en que estamos. ¿Listo? Entonces eso va a venir ahorita. Esos son detalles nada más. Ok, ya tengo mi primera pareja, ¿vale? Mi primera pareja de clase de tipo colección. La pongo acá.
¿Listo? Ahora vamos a seguir ahora al segundo enunciado. Estoy haciendo generalidades nada más, no estamos en los detalles. Generalidades para poder entender el ejercicio, cómo abordarlo. ¿Listo? Si vamos a al segundo planteamiento, nos están hablando de un kiwi, se menciona así, kiwi, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una cola? Una cola es otro tipo de colecciones. ¿Listo? Vamos a ir brevemente acá. Y una cola es como la que utilizamos en un cajero electrónico, por ejemplo, ¿sí? Van llegando los elementos, pero van llegando uno detrás del otro, ¿sí? Pongámosle acá. Llega el primero y se posiciona aquí, ¿sí? Ok. Llega el segundo y se pone detrás del que acaba de llegar, ¿ok? Llega el tercero y se pone detrás del que acaba de llegar. El primero que se atiende es este, ¿ok? Cuando ya se atiende este, simplemente se va y sigue con el otro. Se atiende a este y se va. Se atiende a este y se va. Es como una fila de la que ya estamos acostumbrados. Se llama cola. ¿Listo? Es otra estructura. Sus usos los podemos dejar a investigación, a consideración del estudiante. Pero ahora lo que quiero que entiendan es cómo se comporta una cola simplemente. Entonces, como estamos hablando de colecciones, volvemos a decir, necesitamos una clase base, que es la que vamos a coleccionar, y una clase que va a coleccionar a la otra. ¿Listo? Vamos a ir acá al enunciado y vamos a ver cuál es la clase que vamos a coleccionar. Aquí de entrada me dice: la Secretaría de Juventud desea implementar una aplicación que se comparte como estructura de datos tipo cola, es decir, que el primer registro ingresado sea el primero a salir, que cuente con un menú de opciones para registrar, eliminar datos y reportes de los inscritos de la juventud, para lo cual requiere que el usuario del sistema registre a través del formulario de cola los datos de cada joven. Ojo, cada joven quiere decir que va a haber muchos jóvenes, ¿cierto? Es decir, que lo que vamos a coleccionar son jóvenes. ¿Listo? Entonces se almacena en una clase llamada cola juventud, ¿ok? Y se almacenan en una clase llamada cola juventud. Perfecto, ¿ok? Entonces tenemos jóvenes, ¿cierto? Que vamos a llamar como cola juventud, la cual tendrá como atributos o propiedades la identificación, el nombre completo del joven, dirección, 10 comunas, bueno, ciudad. Esto es otra, eso tendrán que investigarlo en un combo box, pero estos son los atributos, ¿ya? Entonces estamos identificando lo que vamos a coleccionar y dónde lo vamos a coleccionar, ¿vale? Entonces aquí podemos poner que la clase que vamos a coleccionar se llama cola juventud. ¿Listo? Cola juventud. ¿Y dónde la vamos a coleccionar? Pues en otra clase que seguramente es un form. FRM, ¿cierto? Cola, puede ser llamado así. ¿Ok? Entonces, esta clase de aquí va a tener nombre, ¿cierto? Los atributos, estamos leyendo acá, ¿cierto? Nombre completo, dirección, ¿qué más? Género, etcétera, ¿cierto? Ya esos son detalles que tendríamos que leer ahí, nada más. Pero entonces la idea general es, aquí tengo la clase que voy a coleccionar y acá la clase que va a coleccionar a la otra. Entonces, siguiendo con nuestros dibujos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Permítame. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cada cuadrito de estos, ¿cierto? Va a tener en su interior un joven. Eso es todo lo que estamos diciendo aquí. Un joven. Joven 1, ¿cierto? Y si viene otro, se va a poner ¿dónde? Adelante o atrás. Pues atrás, porque es una cola. Entonces aquí
Tendría el joven 2, ¿cierto? Y así sucesivamente. Cuando venga el otro, va a posesionarse aquí, joven 3, etcétera, etcétera. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces fíjense que tenemos la misma estructura. Una clase que vamos a coleccionar y una clase que la colecciona. ¿Y dónde la va a coleccionar? ¿O qué nos va a permitir coleccionar dentro de esta clase? Dentro de esa clase nos va a permitir una variable de tipo stack. Perdón, kiwi, que es una cola. ¿Listo? Vamos a declarar una cola aquí. Entonces fíjense que también esto es una idea general de el par, del siguiente par de la situación 2. Esa sería la situación 2, que debía hacerla un poco más pequeña. Listo. Vamos a ver si la puedo cambiar de tamaño sin que se altere tanto. Vamos a cambiarla a 60. Ok. Entonces aquí tenemos la siguiente situación, ¿cierto? Si nos vamos a la tercera situación, estamos viendo la forma en que podemos entender el ejercicio, el enunciado del ejercicio, nada más, no estamos programando siquiera. ¿Ok? Entonces, la tercera situación, ok, el tercer planteamiento, puede ser resuelto aplicando el concepto de lista a través de la colección genérica list. ¿Ok? Entonces, lo mismo, vamos a tener dos clases. Una clase que se va a coleccionar y la otra que la va a coleccionar, donde vamos a guardar la colección. ¿Cuál es la clase que vamos a coleccionar? Vamos a buscar en el enunciado. ¿Ok? Es decir, que permita realizar, bueno, la Universidad Nacional Abierta requiere a través de la aplicación como una estructura de datos de tipo lista, es decir, que permita realizar el registro y eliminar cualquier registro deseado. Que cuente con un menú de opciones para registrar y consultar datos de los estudiantes. ¿Ok? Los estudiantes, parece que vamos a coleccionar estudiantes. ¿Listo? Se requiere que el usuario del sistema registre a través del formulario los datos de cada estudiante y se almacena en una clase llamada lista estudiante. Perfecto. Entonces la clase que vamos a coleccionar se llama lista estudiante, que en realidad el nombre puede confundir un poco, pero en realidad no es una lista de estudiantes, es un estudiante nada más. ¿Ok? No sé por qué el nombre de lista estudiante en el enunciado. Aquí debería llamarse estudiante. ¿Ok? Entonces, cada estudiante, entendámoslo así, se llama lista estudiante, pero en realidad es un estudiante. Entonces, cada estudiante, ¿sí? Tipo de identificación, bueno, la cual tendrá como atributos o propiedades los datos básicos de los estudiantes inscritos así. Tipo de identificación para seleccionar en una lista desplegable. ¿Ok? Tipo ID, ¿cierto? Ok, puede ser cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, etc. Identificación del estudiante, ID, ¿cierto? Ok, nombre completo, edad, nombre, ¿cierto? Edad y entre otros atributos, ¿listo? De forma general. Ok, acá lo que podemos hacer entonces es decir, concluir que vamos a tener un formulario, ¿cierto? Formulario, ¿cómo se le llama? Lista, ¿ok? For lista. Puede ser así que se llama. Este formulario va a declarar en su interior una variable de tipo list o de lista, ¿ok? Que es lo que va a permitir coleccionar los estudiantes. ¿Listo? Una lista es lo más parecido a que tenemos a los arreglos. De pronto, por allá, cuando estaban estudiando arreglos, se pueden acordar un poco de eso, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es lo siguiente. Una lista es como un arreglo, pero es dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Que es como un acordeón, se estira y se contrae, se estira y se contrae. Es decir, puede ser lo grande que uno quiera o lo pequeño que uno requiera, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer ahí es crear un objeto de tipo estudiante 1, ¿cierto? Por ejemplo, y lo vamos a almacenar allí. ¿Listo? Ok, en la lista. Luego vamos a crear otro, ¿cierto?
estudiante 2, vamos a ponerle un nombre más corto, ¿sí? Y vamos a ponerlo allí, ¿ok? Y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, así sucesivamente. Cada uno de estos cubículos va a contener un estudiante. ¿Y qué es un estudiante? Es esto, un tipo, un ID, un nombre, son todos esos datos. Nuestro sistema los extrae así, dice que eso es un estudiante, ¿ok? Entonces, fíjense que tenemos nuevamente un par de clases. Tenemos la clase lista estudiante, que en realidad es un estudiante, y la clase que colecciona esa clase, ¿ok? Que es for list, ¿ok? Entonces, tenemos que en total se trata de 6 clases en mi abstracción inicial, ¿ok? Entonces, vamos a ponerla aquí. Otro par, ¿listo? Entonces tenemos 3 pares, uno por cada situación, ¿listo? No sé si tienen alguna pregunta hasta este momento. Tenemos entonces situación 1, situación 2, situación 3, ¿ok? Vale, esta es situación 1, situación 2, situación 3. Cada situación requiere de un par de clases. La clase que se va a coleccionar y la clase que colecciona. La clase que se va a coleccionar y la clase que colecciona. ¿Qué tienen en común la clase que colecciona? Pues que la colección está dentro de ellas a través de una variable de tipo colección. ¿Qué colecciones vamos a manejar? Lista, pila y cola. ¿Listo? Entonces, esa es la idea general. ¿Ok? Esa es la forma en que podemos ir entendiendo nuestro ejercicio, ¿vale? Entonces yo me voy, por ejemplo, a la primera situación y voy a programar. A la segunda voy a programar. Tercera voy a programar. Pero antes de eso, podemos irnos un poco más, seguir un poco más en esto de la abstracción. Y en términos generales, porque me preguntan por acá, creo leer que, a ver, que hay un formulario de inicio, ¿cierto? Me parece, y no estoy mal. Vamos a ver, no sé si está por acá. No. Ok. Sí. Requerimientos funcionales. La aplicación tendrá una interfaz inicial que al ejecutarla muestre su nombre completo como autor, el nombre de la aplicación y el nivel de seguridad básico con la contraseña genérica. Esto es, la experiencia ya la tenemos con la actividad anterior, ¿cierto? Entonces tenemos este nuevo formulario, ¿ok? Y luego dice, no incluir nombre de usuario, solo la contraseña, de tal manera que sea digitada correcta, lo lleve a una nueva pantalla o interfaz. Estamos hablando de otra interfaz en la que se muestra el formulario con el menú de opciones que hará el llamado al formulario de la captura de los datos de la clase pila, clase cola y la clase lista. Ok, estamos hablando, en esta situación estamos hablando de 2 clases más. Listo, entonces yo voy a mi entorno donde voy digamos a dibujar mis clases, porque eso es lo que hace un buen programador. Primero dibuja sus clases para saber por dónde va a empezar, cómo entender la situación. Es la abstracción lo primero. Entonces yo tengo una clase inicio, ¿cierto? Que es un formulario, vamos a ponerle FRM, que es donde está la contraseña, ¿ok? La contraseña es eso, esto es como el formulario de inicio, contraseña. Bueno, ahí quedó un poco pequeño, ahí, vamos a ver, tenemos esa idea, bueno, tenemos esa idea de lo que al principio tenemos. Vamos a eliminar esto aquí. Creo que debería meterlo de otra manera. Entonces, tenemos el formulario de inicio, ¿ok? Luego del formulario de inicio, ¿cierto? Vamos a crear otro formulario, que es el que estaban diciendo allí, que es el formulario del menú. ¿Okay? Es un formulario del menú, ¿vale? Entonces este formulario de inicio me va a llevar hacia el formulario menú, ¿vale? Listo, este va a engendrar a este, ¿ok?
Cuando la contraseña sea correcta, engendra este. Esta experiencia ya la tenemos en el ejercicio anterior. ¿Vale? Listo. Entonces, tenemos acá. Vale. Y luego este menú es el que nos va a llevar hacia los otros formularios, ¿cierto? El formulario, por ejemplo, pila. Formulario pila, ¿cierto? Que ya sabemos que tiene que tiene una clase adjunta a ella, ¿cierto? El formulario pila tiene una clase adjunta, que es la clase que va a coleccionar, ¿cierto que sí? Entonces, tenemos acá pila CDT. Este par van juntos, van pegados, se necesitan unos con otros. Esta se llama pila CDT, ¿ok? ¿Vale? Y este pila CDT es la que se va a coleccionar aquí, ¿vale? Y dentro de este form pila es donde estamos diciendo que vamos a tener pues permítame a ver si info duplicate copy. Tengo rato que no utilizo esto, pero bueno, vamos a ingresar este texto. Aquí dentro vamos a tener una variable de tipo pila, es decir, de tipo stack. ¿Ok? Stack de qué tipo? De pila CDT. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Stack de pila CDT. Pues que dentro vamos a tener un atributo dentro de esta clase que colecciona en una pila estos objetos. ¿Y cuáles son los atributos de este? Pues ya los estamos viendo acá, ¿cierto? Número, CDT, identificación, mes, nombre, dirección. Todos esos atributos son los que irían dentro de este, ¿ok? Bien, pero entonces lo que estamos diciendo es que este form menu va a permitir el acceso a este, ¿ok? Bien, fíjense que ya ahí vamos construyendo nuestro diagrama de clases y vamos entendiendo bien qué es lo que tenemos. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo un poco más hacia arriba. ¿Vale? Y vamos a llevar acá, este es un formulario. Entonces la otra situación es la cola, ¿cierto? FRM cola. FRM cola, vamos a ver. Bien, FRM cola, perfecto. Y FRM cola va agarrado de quién? De la clase que va a coleccionar, ¿cierto? FRM cola es la que colecciona, pero ¿a quién va a coleccionar? Lo que hemos estado conversando, a cola juventud. ¿Listo? Entonces acá tenemos cola juventud. Cola juventud. Perfecto. Y cola juventud es la que se va a coleccionar acá adentro, ¿cierto? ¿Y dónde se va a coleccionar cola juventud? Pues en un kiwi. Se pronuncia así, kiwi de cola juventud. Eso es un atributo de mi clase. La clase es un formulario, sí, pero va a tener una variable llamada kiwi cola juventud. Ok, vamos a tenerlo aquí, sí, un poquito más grande, ¿vale? Y efectivamente este formulario va a ser llamado desde acá, ¿cierto? Ok, va a ser llamado desde allá. Ese es un dibujo pues por encima para que tengamos presente como cuál es la estructura de este ejercicio. Ok, ¿qué otro par nos queda? ¿Qué otro par nos queda? Pues nos queda entonces la última, que es la lista, el formulario de lista, ¿cierto? Y FRM lista y la clase que va a coleccionarse
en esa lista. ¿Cómo se llama esa clase? La que se va a coleccionar en esa clase lista. Se llama lista estudiante. ¿Ok? Lista estudiante. ¿Ok? ¿Y dónde la va a coleccionar? La va a coleccionar en un objeto de tipo list. List de lista estudiante. ¿Vale? Entonces, en el interior de esta clase, ¿cierto? Vamos a tener este objeto lista estudiante y lo mismo, ¿cierto? Esta clase va a almacenarse acá adentro. ¿Y desde dónde va a ser llamada? Pues desde acá. ¿Ok? Salieron un poco torcidas esas flechas, pero bueno. Entonces, esa es la idea, ¿vale? Esa es la idea. ¿Ok? Tenemos entonces la estructura principal de nuestro problema, de nuestra aplicación. ¿Ok? ¿Por dónde empezarían ustedes? ¿Por dónde empezarían a programar? Bueno, un consejo: empiecen a programar las clases que están de a pares. ¿Listo? Pueden empezar, de hecho, pueden empezar a programar las clases más simples. Pueden empezar a programar pila CDT, cola juventud, lista estudiante. Son las clases que van a ser coleccionadas. Es decir, la clase pila CDT con todos sus atributos, créenla. Luego crean la cola juventud con todos sus atributos, los que se leen, los que hemos leído, ¿cierto? Aquí están, más o menos algo así, un dibujo así. Y lista estudiante también. Luego de que creen eso, ¿cierto? Ahí lo dejan quietico, ¿vale? Y vamos a programar los formularios. Estas clases no son formularios. Estas clases son independientes a cualquier cosa, no son formularios. Nos vamos a los formularios. Pero cuando vamos a crear los formularios, ahí sí, vamos a crear de atrás hacia adelante también. ¿Listo? Vamos a crear entonces pila, frm cola, frm lista. ¿Ok? Ya sabemos que dentro de este formulario vamos a tener una variable de tipo stack pila cdt para poder coleccionar esta otra clase. Dentro de esta otra vamos a tener un kiwi de cola juventud y así con esta también. Luego programen el menú, ¿cierto? Y luego programen este, un poco así. Los formularios es un poco más abierto a programarse. Lo primero que deberían programar es esto. Ya acá es un poco a consideración de ustedes. Algunos prefieren programar primero el inicio, luego el menú, que no está mal porque estos dos están unidos unos con otros, ¿cierto? Y entonces después, para ir probando, entonces programan la pila, luego programan frm cola y luego programan frm lista. ¿Ok? Ese podría ser un orden. Entonces, primero estas, las independientes, ¿cierto? Luego formulario inicio, formulario menú y luego empiezan con estas otras. ¿Ok? Estas otras. Y de esa manera pues van estructurando el programa. Entonces, hemos analizado la letra del ejercicio y nos arroja que tenemos que tener 8 clases, 6 y 2, 8. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Eso es solo para empezar el ejercicio, entenderlo, de qué es lo que nos pide. Si tienen alguna pregunta, pueden abrir el micrófono con toda la libertad, no se preocupen. Buenas noches, Alfonso. Buenas noches, compañeros. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Viendo la explicación, pues bueno, hay dos maneras, de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás, usando solamente un inicio y un menú, y ahí sí llamamos cada una de las stack, la cola y la lista. Sí. Lo que sugieres, ¿sí o no? Sí. Estoy sugiriendo primero que hay unas clases base, ¿cierto? Que fue lo primero que hablamos al principio de la clase, y que esas clases base, que son las que vas a coleccionar, son las que vas a programar primero. Son las únicas que no son formulario. De las 8, 3 no son formulario. 5 sí lo son. Entonces, esas 3 que no son formulario, que son las clases bases, porque son las que vas a coleccionar, serían lo primero que
que programarías. ¿Listo? Esto, y luego esto, y luego estas tres. Eso sería la sugerencia que hago. ¿Listo? Pero no sé si además de tu comentario vas a hacer una pregunta. ¿No? Bueno. Vale. Entonces esa es la idea en términos generales de lo que tenemos. Ahora, otra forma de empezar. Listo, ya sabemos cómo programar esto porque ya tenemos los atributos. Sabemos programar esto porque tenemos una experiencia ya del ejercicio anterior. Sabemos cómo programar esto. Sabemos cómo llamar desde inicio a este otro, ¿cierto? Si hay alguno que tiene una duda de cómo hacerlo, pues me dice ahora mismo. Cómo llamar desde inicio a este otro formulario, cómo comunicarme con él, que se desaparezca este y empiece este, ¿cierto? Entonces ya se desaparece este y empieza la aplicación cuando se ingresa la contraseña correcta. Y luego a partir de aquí se llama a los otros, un menú en el que se puede llamar a los otros tres formularios, ¿listo? Entonces la idea aquí es saber cómo llamar desde un formulario a otro formulario. Fíjate que este inicio va a llamar al menú y este otro va a llamar a este y a este, o a este o este, cualquiera de los tres. ¿Listo? Puede ser entendido como un o o este. Alguno de los tres o los tres los va a estar llamando, ¿ok? Entonces esa es una recomendación, estudiar cómo llamar de un formulario a otro. Si realizaron el ejercicio anterior, ya tienen la experiencia para eso. Ahora, ¿cómo manejar esto de la stack, el kiwi y la lista? Bueno, nadie se aprende esto de memoria, por lo general. Aquí estamos programando en un lenguaje que se llama C#, ¿cierto? Entonces, C# tiene una documentación oficial. ¿Listo? Entonces, si yo voy a programar kiwi, ¿cierto? C# kiwi, ¿vale? Ok, clase kiwi, ¿vale? Ese es el primer, digamos, hay esta página learn.microsoft, ¿cierto? Esa es una muy buena. Aquí me instruyen acerca de las colas, ¿cierto? Aquí me hablan de constructores, las propiedades. Tiene una propiedad que se llama count, que te dice el número de elementos que están en la cola, ¿cierto? En el kiwi. Y los métodos: clear, clone, contains, copy, dkiwi, unkiwi, etc. ¿Listo? Uno que van a utilizar muy seguramente es un contains, ¿cierto? Contains es un método, ¿cierto? Que evalúa si un elemento está o no está. ¿Listo? Está o no está dentro de la pila, dentro de la cola, perdón. Entonces es de tipo bool. Si sabemos leer las firmas, es booleano, quiere decir que te va a arrojar si sí está, no está. ¿Listo? Se llama contains y recibe por parámetro un objeto porque es de tipo genérico. Kiwi es genérico. ¿Qué quiere decir eso? Que puede coleccionar, que con esta clase podemos coleccionar cualquier tipo de elemento, entero, personas, la que nos inventemos. ¿Listo? Entonces por eso se coloca aquí en la firma objects, ¿ok? Porque puede ser cualquier tipo de objeto. ¿Listo? Entonces más o menos esto es lo que pueden, digamos, utilizar. Contains, dkiwi y unkiwi. ¿Listo? Esos son como, o pick también puede ser así. To write también para mandarlo a cargar a un data grid view también. Más o menos tenemos la experiencia también de los data grid view. Creo que sí. Creo que la anterior clase, el anterior ejercicio lo trabajamos. No estoy seguro. Bueno. En todo caso, es eso. La idea es esto. Esta es la idea. Vamos a ir programando. Así de esa manera pueden abordar su ejercicio. ¿Ok? Entonces, esa es la idea del encuentro de hoy. Cómo arrancar con tanta, digamos, problemática, tanta cosa acá, ¿cierto? Cómo abordar el ejercicio. Bueno, les recomiendo
que empiecen con estas y luego empiecen inicio, menú y estas. ¿Listo? Y de esa manera pues van a ir empezando a programar. Ok, cuando lleguen a formulario pila, ya ahí la lista, perdón, la letra del ejercicio, stack, ¿cierto? Les dice más o menos qué debe tener y van programando así de esa manera. Van a surgir algunas duditas, ¿cierto? Pero básicamente, ¿de qué manera se va a comportar? Bueno, este asunto, en términos generales, seguimos hablando en términos generales. Lo que va a pasar aquí es que vamos a crear un objeto de tipo pila. A través del formulario vamos a cargar los atributos, nombre, dirección, etcétera, y vamos a crear un objeto de esta clase y luego lo vamos a meter a esa pila. ¿Ok? ¿Cómo va a funcionar acá? El formulario le va a pasar los datos a la juventud, con la juventud, nombre, dirección, estrato, género, ¿cierto? Se crea ese objeto con los datos que cogemos del formulario cola y lo almacenamos en la cola. Y así sucesivamente. ¿Listo? Algo, digamos, de eso tenemos. Experiencia en eso. ¿Listo? Pero entonces, esa es la idea del encuentro. Tener una idea general. Ahora, para los más aficionados a la programación orientada a objeto, quizás se dan cuenta que estas tres clases base tienen algo en común. Son sujetos, son personas, ¿cierto? Todos tienen identificación, dirección, algo así. Nombre, identificación y dirección. Si no estoy mal, creo que todos tres tienen eso en común, ¿cierto? Entonces, si son aficionados a la programación orientada a objeto, pueden crear una clase llamada persona, ¿cierto? Esa clase llamada persona va a tener los atributos que tienen estas clases en común: nombre, identificación, dirección, ¿cierto? Y entonces esa clase, esto es opcional, ¿ok? Para los que quieran. Entonces estas otras clases van a heredar de ella. Entonces la herencia se representa acá con una flechita de este tipo. ¿Okay? Ay, no se puso. A ver. Perfecto. ¿Vale? Va a heredar. Todas estas tres clases van a heredar. Esto es opcional, repito. No está en la letra del ejercicio y no están obligados a hacerlo. Pero personas muy curiosas con la programación orientada a objeto, y quien no sepa qué es herencia lo puede consultar por ahí y cómo sacarle provecho para ahorrarse un poquito de tiempo y de código. ¿Listo? Estas tres clases pueden heredar de la clase persona, ¿vale? Eso facilitaría mucho el desarrollo del ejercicio. Claro, sí. Clase padre o superclase. Exactamente. ¿Listo? O sea, ahorrarías un poquito de tiempo y sería la manera correcta de programar esto, porque esto se enredó acá. Sería la manera correcta de programar esto, porque estamos haciendo uso pues de los conceptos de programación orientada a objeto, ¿sí? Todas estas tres clases van a heredar atributos como identidad, ¿cierto? Número de identidad, nombre, dirección. Por lo menos me parece que son esos tres atributos que pueden programar acá y ya automáticamente se cargan a estos tres. ¿Listo? Quien no sepa o quien no se acuerde del concepto de herencia, pues lo puede programar tal cual como lo hemos venido diciendo y se olvida de esta parte. Pero es una curiosidad, ¿no? Pueden hacerlo de esta manera. Entonces tendríamos este esquema del ejercicio. ¿Listo? Ok, entonces ya habiendo visto esta parte generalizada de cómo abordar el ejercicio, cómo entenderlo, cómo arrancar, abro el espacio para las preguntas que de pronto el que ya esté haciendo de pronto un poco de código tenga alguna duda. Alfonso, mira, estoy programando este formulario pila, etcétera, y estoy estancado aquí, no sé cómo agregarlo y tal. ¿Listo? Les recomiendo, y eso es lo que venía diciéndoles, que consulten para el stack, el Kiwi y la list,
consulten la documentación oficial o en últimas videos de YouTube que también enseñan cómo agregar un objeto a una pila, cómo agregar un objeto a una lista, cómo agregar un objeto a una cola, etcétera. ¿Listo? Bien, otro concepto, antes de que de pronto haya preguntas por aquí, otro concepto muy importante que se lee en este ejercicio, es un gran aporte del ejercicio, es que fíjense las operaciones que va a hacerse, que se tiene que realizar: registrar, eliminar, ¿cierto? Y consultar. Registrar, que es como ingresar datos, eliminar datos y consultar datos. ¿Qué es eso? Eso es lo que en programación llamamos CRUD. ¿Ok? Están haciendo un CRUD allí. Esto es solamente un detalle, una curiosidad que les estoy dando. CRUD significa create, read, update y delete. Son las operaciones básicas que se hacen sobre las colecciones: crear o agregar, leer, bueno, dame los datos que tengas de tal persona, ¿cierto? Y aquí va a entrar alguien, ya no está. Bueno, entonces eso es básicamente lo que es una curiosidad, ¿no? Eso está como oculto ahí, nadie está hablando de CRUD, pero básicamente los están invitando a esto, a que hagan CRUD de una lista, el CRUD de una pila, el CRUD de una cola. Entonces se pueden apoyar también en eso, ¿no? Y ese es como también el contexto de este ejercicio: hacer un CRUD por cada estructura, que sean capaces de crear un objeto y agregarlo a una lista, que sean capaces de leer un objeto de una lista, de actualizar. Bueno, actualizar no está aquí en este ejercicio, ¿verdad? Es el único que no está, ¿cierto? Creo que no está, no les piden actualizar nada, ¿ok? Simplemente crear, leer y borrar. Vamos a irnos al ejercicio, a la letra del ejercicio, y dice registrar, que es como crear, eliminar datos, ¿cierto? Y este otro, que es el del que estamos hablando, de eliminar, registrar, y este que es leer, el reporte total. Eso es como una lectura que se hace de los objetos, una lectura de toda la colección, ¿sí? Puede ser una lectura de toda la colección o una lectura de un particular, de un objeto particular dentro de esa colección. ¿Listo? Entonces, fíjense que en todas está esto: registrar, eliminar y un reporte, una lectura general, ¿sí? Vamos a irnos acá, por ejemplo, y acá también me parece que lo leí por acá, me parece, sí, registrar, eliminar y reportar, ¿cierto? Entonces eso es un CRUD, lo que nos están invitando a hacer con cada una de estas listas, de esas estructuras. ¿Listo? Entonces, chicos, bueno, es una manera simplemente de arrancar, para darles una idea de cómo arrancar el enunciado. Quien quiera, por ejemplo, este diagrama que hemos hecho aquí a grosso modo, pues se lo puedo pasar también. Eso es válido también. Y pues ya con eso podemos arrancar el ejercicio. Este encuentro tenía como objetivo eso, que comprendieran la forma en que podemos arrancar. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? Alfonso, ¿tú vas a compartir eso acá por el chat o vas a crear un enlace? El diagrama, dices. No, el diagrama se los puedo compartir al grupo de Telegram. Ok. ¿Vale? El diagrama se los puedo compartir allí. ¿Listo? Quien no haya entrado a la clase pues no lo va a entender mucho, tendría que revisarlo, pero los que hemos estado pues ya lo, digamos, le vamos a sacar provecho. Ok, ¿y el video? ¿También compartes? Sí, estoy grabando también la clase, también lo voy a compartir. Ah, muy amable. Vale, listo, Álvaro, gracias, con todo gusto. Ok, bien, entonces, si no hay preguntas, nos vamos a descansar y cuando tengan inquietudes, las escriben en el Telegram y ahí vamos solucionando. Sí les recomiendo que empiecen desde ya, porque si se dan cuenta son un montón de clases, ¿cierto? Y cada clase tiene su cosita,
digamos, sus inconvenientes, ¿no? Van a salir dudas y va a ser un poquito demorado, ¿sí? Entonces pueden tardarse, digamos, 2 días con un par, con este par, o 1 día y medio, 2 días, 2 días con este, 2 días con este, otros 3 días para corregir errores, para recibir retroalimentación, y ahí van avanzando poco a poco. Pero sí les recomiendo que lo empiecen a desarrollar desde ya, para que lo vayan desarrollando con calma y no esté el estrés. Imagínense toda esta estructura programada en faltando 3-4 días. O sea, con todo lo que conlleva, ¿no? Los errores, las correcciones, es imposible prácticamente. Tienen que correr, y además de eso no entenderían mucho. La idea de estos ejercicios no es solo realizarlos, llevar una buena nota, sino comprender algo más de lo que es la programación. ¿Listo? Entonces, si no hay preguntas, terminamos por acá. Hombre, muchas gracias, Alfonso. Ha sido bastante productiva la clase.